Ceragon, Chávez y Hezbollah. ¿Tecnología nacional o fachada internacional? En Venezuela, una empresa de tecnología prometía independencia digital y desarrollo industrial. Su nombre, Ceragon. Pero detrás de los chips y computadoras se tejía una red de poder, favores estatales y vínculos con grupos extremistas. ¿Qué relación tuvo Ceragon con el gobierno de Chávez? ¿Y por qué su fundador ha sido vinculado con Hezbollah? Hoy, en Catatumbo, desentrañamos una historia que mezcla tecnología, geopolítica y sospechas internacionales. Ceragon fue fundada en 2003 en Valencia por Bassam Youssef. Se presentó como pionera en ensamblaje de computadoras, televisores y dispositivos electrónicos. Su imagen proyectaba modernidad, nacionalismo tecnológico y una alianza con el Estado. No solo vendía productos, vendía una narrativa. Venezuela podía producir tecnología. En 2012, Ceragon firmó un acuerdo con el gobierno para crear una empresa mixta de producción de chips. Accedió a dólares preferenciales a través de CADIVI, el organismo estatal de control cambiario. Participó en el proyecto Canaima, impulsado por el Estado para distribuir computadoras en escuelas. La empresa se convirtió en símbolo del modelo chavista de industrialización, pero también en beneficiaria de un sistema opaco de divisas y contratos. Bassam Youssef, empresario de origen palestino, ha sido objeto de investigaciones que lo vinculan con redes de tráfico de personas desde Siria y Líbano hacia Venezuela. Se le relaciona con la importadora Canaima, acusada de traer trabajadores sin documentos. También ha sido señalado por presuntas conexiones con Hezbollah, aunque no existen pruebas judiciales públicas. Su figura despierta más preguntas que respuestas. Desde la llegada de Chávez, se fortalecieron las relaciones con Irán y Siria. Reportes de inteligencia señalan presencia de células de Hezbollah en el país. Se ha denunciado el uso de pasaportes venezolanos para operaciones internacionales. La geopolítica del chavismo abrió puertas a actores no estatales con intereses distintos a los del pueblo. ¿Fue Ceragon una empresa legítima o una fachada para operaciones paralelas? ¿Qué papel jugó el Estado en facilitar estas conexiones? ¿Dónde están los responsables? La historia de Ceragon es la historia de un país donde el desarrollo tecnológico se mezcló con intereses oscuros. Desde sus inicios, Ceragon se presentó como una empresa modelo. Sus campañas publicitarias mostraban jóvenes venezolanos usando laptops ensambladas en el país, técnicos en laboratorios modernos y una narrativa de soberanía digital. En un país dependiente de importaciones, la promesa de producir tecnología nacional era poderosa. Pero detrás de esa fachada se ocultaban dinámicas que poco tenían que ver con la innovación. La empresa recibió beneficios fiscales, acceso a divisas preferenciales y contratos estatales sin licitación. Su alianza con el gobierno no era solo comercial, era ideológica. Ceragon se convirtió en vitrina del chavismo industrial, una especie de Silicon Valley bolivariano. Pero mientras se hablaba de independencia tecnológica, los componentes eran importados, los diseños eran adaptaciones y la producción estaba lejos de ser autónoma. En paralelo, Ceragon expandía sus operaciones a través de empresas vinculadas, como la importadora Canaima. Esta última fue señalada por traer trabajadores desde Medio Oriente sin documentación legal. Las denuncias apuntaban a una red de tráfico humano con fines laborales, pero también con posibles implicaciones geopolíticas. ¿Quiénes eran esos trabajadores? ¿Qué funciones cumplían? ¿Por qué llegaban desde Siria y Líbano en vuelos sin registro migratorio claro? Bassam Youssef no era un empresario común. Su origen palestino, sus vínculos con comunidades libanesas en Venezuela y su cercanía con figuras del chavismo lo colocaban en una posición estratégica. Según informes de inteligencia y reportajes internacionales, Youssef habría facilitado contactos entre funcionarios venezolanos y representantes de Hezbollah. Aunque no existen pruebas judiciales públicas que lo incriminen directamente, su nombre aparece en investigaciones sobre lavado de dinero,
tráfico de personas y financiamiento ilícito. En particular, se le ha vinculado con operaciones trianguladas entre Caracas, Beirut y Teherán, donde empresas venezolanas servían como fachada para transferencias de fondos y logística encubierta. En 2007, durante el auge de las relaciones entre Chávez y Ahmadinejad, se establecieron vuelos directos entre Caracas y Teherán. Estos vuelos, según reportes de The New Yorker, eran utilizados para transportar no solo funcionarios, sino también cargamentos sin inspección aduanera. Se ha denunciado que en esos vuelos viajaban personas vinculadas a redes de inteligencia iraní y miembros de Hezbollah, bajo protección diplomática. La presencia de Hezbollah en Venezuela ha sido objeto de debate. Algunos sectores la consideran una exageración mediática, mientras otros la señalan como una amenaza real. Lo cierto es que desde la década de 2000, múltiples informes de inteligencia han documentado actividades del grupo en el país, desde lavado de dinero hasta entrenamiento paramilitar. Según la DEA y el Departamento de Estado de EU, Hezbollah ha utilizado Venezuela como plataforma para financiar sus operaciones en Medio Oriente. El grupo habría establecido vínculos con el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, facilitando rutas de narcotráfico y mecanismos de blanqueo de capitales. En este entramado, empresas como Ceragon habrían servido como nodos logísticos, aunque de forma indirecta. En 2024, el régimen venezolano inauguró un mural en honor al líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, en pleno centro de Caracas. El gesto fue interpretado como una señal de respaldo político, pero también como una provocación internacional. ¿Qué interés tiene el chavismo en apoyar a un grupo considerado terrorista por múltiples países? ¿Es ideología, estrategia o dependencia? El sistema de control cambiario en Venezuela, conocido como CADIVI, fue durante años una fuente de corrupción institucionalizada. Empresas solicitaban dólares preferenciales para importar bienes, pero muchas desviaban esos fondos o inflaban sus precios. Ceragon accedió a este sistema con facilidad, gracias a su cercanía con el poder. Los contratos con el Estado eran adjudicados sin competencia. El proyecto Canaima, por ejemplo, distribuyó millones de computadoras en escuelas, muchas de ellas ensambladas por Ceragon. Pero los informes de auditoría revelaron sobreprecios, fallas técnicas y falta de transparencia. ¿Cuánto costó realmente ese proyecto? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Qué papel jugó Ceragon en la triangulación de fondos? Además, la empresa participó en ferias internacionales, recibió premios estatales y fue presentada como ejemplo de empresa socialista. Pero sus operaciones estaban lejos de ser colectivas o transparentes. La estructura accionaria era opaca, los informes financieros no eran públicos y los vínculos con empresas offshore nunca fueron aclarados. El caso de Ceragon no es único. En Venezuela, múltiples empresas tecnológicas han servido como fachada para operaciones paralelas. Desde compañías de software hasta fábricas de celulares, muchas han sido utilizadas para justificar importaciones, canalizar fondos o encubrir actividades no declaradas. La tecnología tiene una ventaja narrativa, proyecta modernidad, progreso y soberanía, pero también permite ocultar procesos complejos, como la importación de componentes, la contratación de personal técnico extranjero o la transferencia de datos. Entonces, en ese contexto, Ceragon se convirtió en un símbolo ambiguo, una empresa que apostaba por el país o una pieza en un tablero geopolítico. Tras el colapso económico de Venezuela, muchas empresas cerraron, migraron o se transformaron. Ceragon redujo sus operaciones, sus oficinas fueron desmanteladas y su presencia en medios desapareció. Bassam Youssef ha mantenido un perfil bajo, aunque sigue vinculado a iniciativas empresariales en América Latina. Las investigaciones sobre sus vínculos con Hezbollah no han avanzado judicialmente, en parte por falta de cooperación internacional, en parte
por el control del sistema judicial venezolano. Pero las preguntas siguen abiertas. ¿Quién autorizó los vuelos Caracas-Teherán? ¿Quién facilitó los contratos? ¿Quién se benefició del sistema Cadivi? En Catatumbo, seguimos el rastro de las contradicciones. Porque detrás de cada empresa, contrato y discurso de soberanía puede esconderse una verdad incómoda. Nuestra misión es revelarla. Y el caso Ceragon es una advertencia. No toda tecnología es progreso. No toda alianza es legítima. No todo empresario es inocente. La historia de Ceragon es también la historia de un país que quiso industrializarse, pero terminó atrapado en redes de corrupción, propaganda y geopolítica. Un país donde la soberanía fue usada como escudo, mientras se entregaban recursos, datos y estructuras a intereses externos.